¿no? Vos fíjate, en el mismo país donde pasa esto, estamos con una cuestión vinculada a la conformación de la Corte Suprema. Una Corte Suprema que tenía 5 miembros, pasó a tener 3. En algún momento este gobierno presentó los pliegos de 2 candidatos, no se avanzó con la aprobación de los pliegos. Los nombraron por decreto, uno aceptó, el otro no, porque el otro dijo, no, pará, si yo no me voy a quedar acá, no voy a renunciar a mi juzgado. García Mansilla, como no tenía juzgado, dijo, bueno, ok, yo sí, voy para adelante. Finalmente rechazaron esos pliegos y ayer García Mansilla presentó la renuncia, finalmente, o sea, la Corte Suprema vuelve a tener 3 miembros. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Va a volver a postular? ¿Le conviene al gobierno postular teniendo en cuenta que con la conformación actual el escenario puede llegar a ser igual? ¿Puede llegar a vivir otra derrota contundente con respecto a esos candidatos? ¿Qué tienen que tener los candidatos para que sean aprobados en el Senado? Vamos a hablar con Cristian Cabo, que es abogado constitucionalista. Cristian, gracias por estar con nosotros. Horacio, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Esto fue una derrota para el gobierno? Yo no lo vería en términos de derrota, sino lo vería en términos de obligación constitucional. Hay que completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay 2 cargos vacantes, y esto no es una opción del presidente de la República. Lo tiene que hacer porque él es la única autoridad habilitada para proponerle al Senado de la Nación la designación de los jueces de la Corte, sin especulaciones, en términos de si tiene senadores de su partido político, esperar a las elecciones. Es una Corte Suprema que tiene 2 vacantes que rápidamente tiene que completar. ¿Por qué rápidamente? Porque la Corte Suprema está trabajando, lo hace correctamente con 3 de los 5 miembros, pero no es lo ideal. Por algo hay 5 plazas, por algo hay 5 asientos y tienen que ser completados. La Corte se ocupó de decir en diciembre del año pasado que puede estar trabajando, pero eso puede generar algún tipo de demoras en aquellos casos en donde no encuentre unanimidad de los 3 hoy integrantes. Para eso necesariamente tiene que completarse los otros 2, pero se tiene que completar conforme lo indica la Constitución. Los designa el presidente con acuerdo del Senado, ni los designa el presidente en comisión, como sucedió, lo que sucedió cuando el Congreso estaba en receso, aprovechó los 4 o 5 días de receso para hacer ese nombramiento, pasó lo que pasó el jueves de la semana pasada, rechazo de ambos, y además tampoco esperar hasta el cambio o la renovación del Senado. Hay 8 provincias que van a renovar sus senadores, pero que recién van a asumir en diciembre de este año. Por lo tanto, hay todo un año para estar proponiendo candidatos y que el Senado los avale. Y corre riesgo porque recién analizábamos, ¿no? Al hijo lo rechazaron, pero García Mansilla, que supuestamente tenía menos rechazo que el hijo, tuvo más cantidad de votos en contra de su pliego. ¿No se expone el gobierno a, bueno, voy con 2 candidatos más y que en el Senado digan, no, ¿sabes qué? También te los vamos a rechazar de nuevo, porque tenemos los números, porque tenemos los votos, no importa quién proponga, te lo vamos a rechazar igual? Especulación. Yo creo que depende de los candidatos que se presenten. La designación de un juez para la Corte Suprema es un acto jurídico, pero también tiene componente político. No político partidario, pero componente político. Esto es, además de ser una persona honesta, seria, que conozca el derecho, tiene que reunir consensos porque va a necesitar el aval del arco político en la integración del Senado de la Nación. Pero así lo establece la Constitución. Por lo tanto, habrá que buscar candidatos que reúnan estas características, pero además también consigan y tengan el apoyo de partidos políticos, porque tarde o temprano van a necesitar el aval de 2/3 partes de los miembros del Senado. Es mucho, son muchos senadores que tienen que prestar la conformidad, por lo tanto habrá que ver y buscar candidatos ideales para que puedan ocupar esos cargos. Y con respecto a candidatos ideales, porque en los últimos debates que hubo con respecto a los pliegos, yo escuché a un senador decir, hay que ver, vamos a negociar. Si ponen un juez de los nuestros, digamos, ¿existe eso de en la Corte Suprema poner un juez de los nuestros para que yo te los vote? Mira, no sé si existe, no soy senador, posiblemente sí. Acá lo concreto es, hay que recordar que ambos pliegos venían siendo analizados en el año 2024 y todavía faltaban análisis para ir a votar al recinto. ¿Qué sucedió? A mi modo de ver, el presidente se apuró, se adelantó con la designación de los mismos candidatos en comisión. Y es evidente y quedó demostrado en los discursos de muchos senadores que cambiaron el voto porque fueron designados en comisión.
obviamente es contrafáctico, no vamos a saber qué hubiera pasado si no hubiera el presidente llevado adelante esta designación en comisión, Claro. si hubieran sido aprobados Claro. o no. Pero es cómodo en para concreto- los senadores. Si yo te lo hubiera votado, pero me lo metiste por la ventana, no te lo puedo votar. Así no, amigo, así no. Básicamente fue ese Pero porque lo establece la recurso. Constitución, para Claro. algo está establecido el trámite en donde los designa el presidente y el acuerdo del Senado. Y los trámites de ambos pliegos se habían llevado a cabo las audiencias públicas, estaban trabajando el Senado para esa designación. Pero lo concreto, borrón y cuenta nueva, habrá que designar a otros candidatos. Hay muchos juristas, abogados, jueces en la República Argentina que cuentan con las aptitudes para ser designados. Pero lo concreto es una nueva oportunidad para respetar la Constitución Ahora, Nacional. el punto de Horacio, yo coincido en este sentido. Tiene más de un año de tratamiento esta situación. ¿Qué riesgo le representa a nosotros, a los argentinos, que la Corte tenga 3 integrantes y que el Senado no avance con esa decisión? Es muy buena la pregunta porque cuando hablamos de la Corte Suprema parecería ser que estamos hablando de un órgano alejado de la ciudadanía, pero es un órgano eminentemente cercano. Es una Corte Suprema que en los 80, por ejemplo, reconoció el divorcio vincular cuando la ley lo prohibía, que garantizó la propiedad privada, que garantiza frente a los ataques o las restricciones de los gobiernos la libertad de prensa sin censura previa, que abrió las escuelas hace muy poco tiempo cuando el gobierno las había cerrado, es decir, impacta en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y es muy importante que esté integrado por personas serias, honestas, independientes. Ahora, la Corte puede estar trabajando con 3 miembros. Lo que sí va a exigir es que en cada uno de los casos en donde dicta sentencia haya unanimidad. Y si eventualmente hubiera un caso en donde uno de los jueces pensara en contrario, va a necesitar sortearse un conjuez, que es una figura auxiliar y que vota solamente en este caso. Por eso digo, puede trabajar la Corte con 3 miembros, pero no es lo ideal. Lo ideal es que esté completa con los 5. Cristian, ¿y qué pasa? A ver, porque son 3 miembros, ¿no? Ojalá que no. Pero ¿qué pasa si se enferma uno de ellos? ¿Qué pasa si hay que operarlo? Si pide ¿Qué licencia, pasa- por ejemplo. ¿Qué pasa si quedan 2 nada más? ¿Cómo se completa esa Necesariamente decisión? en cada caso va a haber que sortear un conjuez, que son los integrantes de las cámaras de apelaciones federales de todo el país, y para en cada caso va a haber que sortear un integrante, un juez distinto para que vote y que resuelva en ese caso. Ahí empezaría a complicar la situación, porque para que haya sentencia en la Corte Suprema de Justicia de Nación se necesitan 3 votos, dado que son 5, más de la mitad. Ok. O sea, por unanimidad tendrían que votar todos. Hoy por unanimidad, por eso digo, puede trabajar. No es lo ideal que Claro. esté compuesta por 5, pero actualmente puede trabajar la Corte Suprema. Bien, y también está el debate con respecto a cómo hay que conversar de un montón de temas, y hay que conversar con respecto a las candidaturas y quién puede llegar a ocupar estos espacios. Hay mucha gente que dice, bueno, ya que vamos a estar conversando, ¿por qué no conversamos esta posibilidad de ampliar la Corte Suprema, ¿no? De llevarla de 5 a 7, de 5 a 9. ¿Eso también es una posibilidad? Eso estaría demostrando que no puede haber acuerdos políticos. Dicho de otra manera, el fracaso de la política, como no podemos encontrar o designar 2 jueces que sean aptos, que sean válidos para el elenco de los partidos políticos, ¿qué hacemos? Lo ampliamos para poder designar más. Porque de la mano de esto... ¿Cómo hay- es esa lógica? Porque si no puedo designar 2, lo ampliamos para decir, designemos 4. ¿Es más fácil designar 4 que designar 2? Horacio, una vacancia, una de las vacantes, Sí. data del año 2021. Es decir, transcurrió el gobierno anterior y Claro. no pudo ni siquiera proponer un candidato o una candidata. Ahora se suma un segundo con la renuncia de Juan Carlos Maqueda en diciembre del año pasado. Quiere decir que la incapacidad de estar encontrando candidatos pasa por distintos ejecutivos del gobierno anterior, de este gobierno, y que no logran encontrar acuerdo del Senado. Pero además también hay alrededor de 150 jueces federales o nacionales que también tienen demorada la designación. Parecería ser que no hay un gran esfuerzo por parte del Ejecutivo para designarlos, proponerlos y que luego encuentren el acuerdo del Senado. Pero a tu pregunta, la ampliación de la Corte, en mi modo de verlo, no ayuda. ¿Por qué no ayuda? Porque se presta a especulaciones. Bueno, un partido político designa uno, otro designa otro. Yo lo que haría es cubrir esas vacantes y analizar si la Corte puede trabajar con 5. En mi modo de ver, perfectamente puede hacerlo. No hay un número mágico de cuántos jueces tiene que tener la Corte Suprema. Hemos tenido en la República Argentina una Corte Suprema integrada por 5 miembros, después Sí. por 9, después por 5 de vuelta. Por lo tanto, hoy el número es 5, porque así lo indica la ley. Primero completemos
quedemos los 5 y después veamos si hay que ampliar o no la Corte. Y con respecto a la participación de mujeres en la Corte Suprema, porque hubo 2 mujeres en un momento de la Corte Suprema, en este momento son 3 hombres, los candidatos eran 2 hombres, se hablaba de esta cuestión también de, bueno, por lo menos una candidata debería ser mujer, correspondería que sean 2. Bueno, la ley no lo exige, la Constitución no lo exige, pero ver una foto con solamente hombres no es muy agradable que digamos, y más aún cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación aborda cuestiones referidas a género, referidas a problemáticas particulares en donde qué mejor que haya 1 o 2 mujeres, además de los 3 hombres que integran la Corte Suprema, que puedan debatir con profundidad el tema y dictar sentencias en uno o en otro sentido. Por lo tanto, por supuesto que es saludable la integración de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero insisto con esto, el presidente las tiene que proponer, el Senado tiene que prestar conformidad con 2/3 partes al menos de sus miembros. Con respecto a la situación de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, que en su defensa había planteado la recusación de García Mansilla a la hora de actuar en esta decisión que tiene la Corte Suprema. A la Corte Suprema, a ver, ¿cómo preguntarlo? ¿Le resuelve un poco la situación que García Mansilla se haya corrido para decidir sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner? Como decimos los abogados, deviene abstracto. Es decir, ya no hay que resolver un planteo de recusación. No la recusación, pero sí la decisión con respecto a el planteo inicial. El planteo de fondo. Evidentemente, el expediente va a empezar a circular y dado que hay 3 de los 5 jueces, va a circular más rápido de lo que normalmente circula. La Corte Suprema dictará sentencia en algún momento. Yo no digo que le simplifica o no le simplifica el trabajo a la Corte Suprema el hecho que ha dejado de estar en el cargo el doctor García Mansilla. Lo concreto es que ahora el expediente va a circular por cada una de las vocalías y tarde o temprano dictará la sentencia. ¿Y esa tiene que ser por unanimidad, al ser 3 los miembros de la Corte Suprema? 3. Si eventualmente hubiera alguno de los jueces que o votara en contrario o pidiera licencia, se sorteará un conjuez y en ese sorteo de un conjuez integrará para ese caso concreto a la Corte Suprema. Bien. Cristian, gracias por haber estado con nosotros. Cristian Cabo es abogado constitucionalista. Analizamos un poquito la renuncia de García Mansilla, pero también la situación de la Corte Suprema con respecto a un montón de decisiones que tiene que